¿Alguna vez sentiste que Dios te dio un sueño, pero todo lo que pasa en tu vida parece ir en la dirección contraria? Como si cada paso hacia adelante te empujara 10 hacia atrás. Como si ese sueño que nació de lo alto ahora estuviera enterrado bajo el peso del rechazo, del olvido, del sufrimiento. Esta historia es para vos. No es solo una historia bíblica, es un espejo del alma. La historia de José no es solo la de un joven con una túnica de colores. Es la de muchos que caminan con una promesa de Dios, pero también con cicatrices que nadie ve. José tenía 17 años, hijo de Jacob y Raquel, su esposa amada. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por algo diferente. Era obediente, íntegro, distinto. Mientras sus hermanos se dedicaban a lo suyo, él cuidaba lo que le confiaban. Y eso provocó algo inevitable. Fue el favorito de su padre. Jacob lo amaba profundamente. Le dio lo que no le había dado a sus otros hijos. Y como símbolo de ese amor, mandó a hacer una túnica especial para él. Una túnica de muchos colores. Hermosa, visible, distinta. No era solo una prenda, era una declaración. Y cuando sus hermanos la vieron, sintieron algo encenderse por dentro. Envidia. José no solo tenía una túnica, también tenía sueños. Y una noche, tuvo uno que lo marcaría. Soñó que estaban todos en el campo atando manojos de trigo. De pronto, su manojo se levantaba, y los de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Al día siguiente, emocionado, les contó el sueño. Pero en vez de alegría, encontró miradas frías. ¿Acaso vas a reinar sobre nosotros? Le dijeron. ¿Te vamos a servir nosotros a ti? A los pocos días, tuvo otro sueño, más fuerte todavía. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esta vez se lo contó también a su padre. ¿Qué significa eso, hijo?, preguntó Jacob. ¿Que yo, tu madre y tus hermanos nos postraremos delante de ti? Aunque su padre guardó el asunto en su corazón, los hermanos de José hervían de odio. Y lo peor, no era solo por los sueños, era porque José era diferente, porque vivía con rectitud, porque no se contaminaba. Y la santidad muchas veces molesta más que el pecado. Un día, Jacob le pidió que fuera a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando lejos. «Ve y mira cómo están. Tráeme noticias», le dijo. José obedeció. Salió desde Hebrón y caminó hacia Siquem, pero al llegar, no los encontró. Un hombre lo vio vagando por el campo. «¿Qué buscas?», le preguntó. «A mis hermanos». Los escuché decir que iban a Dotán. Y hacia allá fue José, caminando solo, con su túnica de colores ondeando al viento, sin saber que esa caminata marcaría un antes y un después. Mientras él se acercaba, ellos lo vieron venir desde lejos. «Ahí viene el soñador», dijo uno. «Matémoslo», propuso otro. «Lo tiramos en un pozo y decimos que lo devoró una bestia. Entonces veremos qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, el hermano mayor, no quería matarlo. «No derramemos sangre», dijo. «Métanlo en una cisterna». Cuando José llegó, todo cambió. No hubo abrazos, no hubo palabras, solo manos que lo agarraron, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío, sin agua. José gritaba, pedía, suplicaba, pero ellos se sentaron a comer pan. En medio de esa comida fría, vieron venir una caravana de comerciantes ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Entonces Judá dijo: «¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo. Es nuestra sangre, después de todo». Y por 20 piezas de plata vendieron a su hermano, vendieron su carne, vendieron el sueño, vendieron lo que Dios había puesto entre ellos. Y mientras José era encadenado y arrastrado hacia Egipto, ellos mataban un cabrito y mojaban con su sangre la túnica que antes tanto odiaban. Cuando llegaron ante su padre, le mostraron la prenda. «¿Reconoces esto?». Jacob la miró, y se le partió el alma. «Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo devoró». Y lloró, gritó, rasgó sus vestidos. «Descenderé en duelo al sepulcro por mi hijo».
dijo. Nunca más volveré a sonreír. Y mientras Jacob lloraba a un hijo que no estaba muerto, José respiraba. Lo llevaron a Egipto, un mundo nuevo, con idioma desconocido, dioses falsos y reglas diferentes. Allí fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pero Dios estaba con José. José trabajó con todo su corazón, incluso siendo esclavo. La Biblia dice que Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. Potifar se dio cuenta de eso y lo puso a cargo de toda su casa, confiándole todo. La bendición de Dios estaba sobre José, aunque sus circunstancias fueran difíciles, pero el enemigo no descansaba. La esposa de Potifar empezó a fijarse en él. Día tras día, intentaba seducirlo. «Quédate conmigo», le decía. Pero José era un hombre íntegro. Tenía miedo de Dios y rechazaba sus avances. Un día, ella lo atrapó por la ropa para que no se escapara. Él huyó dejando la prenda en sus manos. Ella, herida en su orgullo, gritó que José intentó abusarla. Potifar creyó su versión y mandó a José a la cárcel. ¿Te imaginas esa injusticia? Ser fiel, hacer lo correcto y aún así ser acusado. Pero en la cárcel, Dios no lo abandonó. José halló gracia delante del guardián y le dieron a cargo de todos los presos. Su sabiduría y carácter brillaban incluso en el calabozo. Allí conoció a dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños misteriosos y José los interpretó. Al copero le dijo: «En 3 días serás restaurado a tu puesto». Al panadero le dijo: «En 3 días serás ejecutado». José pidió al copero que se acordara de él ante el faraón, pero éste se olvidó. Pasaron 2 años más en la cárcel, 2 años de silencio, abandono, oscuridad. Pero nunca perdió la fe. Entonces, el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. El copero recordó a José y lo recomendó. José fue llamado, fue afeitado, vestido con ropas nuevas y llevado ante el rey. Escuchó el sueño: 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, y 7 espigas saludables, devoradas por 7 marchitas. José explicó: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre terrible. Dijo al faraón que debía preparar al país almacenando grano. Faraón vio en José a un hombre sabio y le dio el cargo de gobernador, el segundo en poder después de él. José pasó de prisionero a príncipe, de esclavo olvidado a hombre de influencia. Su sueño empezaba a cumplirse. Luego llegaron los años de hambre y con ellos, sus hermanos. Vinieron a Egipto a comprar comida sin saber que José estaba vivo y gobernando. Él los reconoció, pero ellos no a él. Después de probar sus corazones, reveló su identidad. Los perdonó, los abrazó, les dijo: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo usó para bien, para salvar muchas vidas». José les dio provisión y los hizo vivir en la mejor tierra. Y así, su sueño se cumplió, pero no sin antes pasar por el pozo, la cárcel y el olvido. Si hoy te sientes en el pozo, en la cárcel o olvidado, recuerda: Dios tiene un propósito en tu proceso. No pierdas la fe. Tu tiempo de gloria está cerca. Después de perdonar a sus hermanos, José no solo mostró grandeza de espíritu, sino también una profunda comprensión del plan de Dios. Sabía que todo lo que había vivido, aunque doloroso, formaba parte de un propósito mayor. José les dijo a sus hermanos: «Dios me envió delante de ustedes para preservar vida en esta tierra». Esa confianza en el plan divino transformó su corazón y su destino. Los años pasaron, y Jacob, el padre, finalmente se reunió con José. La emoción fue indescriptible. Padre e hijo lloraron, se abrazaron, y Jacob supo que Dios había estado con José siempre, incluso cuando parecía perdido. José les aseguró a sus hermanos que no guardaba rencor y que seguirían juntos en esa tierra prometida. Y así, la familia se restauró. Pero la historia de José es más que una historia de perdón y éxito.
Es una historia que nos habla sobre la fidelidad de Dios cuando todo parece estar en contra. Cuando los sueños parecen morir, Dios está escribiendo un capítulo nuevo. Cuando los planes humanos fallan, el plan divino se cumple. La túnica de colores, símbolo de favor y sueño, pasó a ser un recuerdo del proceso, del pozo, de la traición, del sufrimiento. Pero José nunca dejó de creer, nunca perdió la esperanza, nunca abandonó la fe. ¿Y vos? ¿En qué pozo estás? ¿Quiénes te han traicionado? ¿Dónde crees que Dios te ha olvidado? Te digo algo con toda seguridad. Dios nunca olvida a sus hijos. Él está con vos en la oscuridad. Está preparando tu camino para la gloria. Solo ten paciencia y confía. José nos enseña que la prueba es temporal, pero la promesa es eterna. Nos recuerda que a veces Dios nos eleva para que podamos bendecir a otros, incluso a aquellos que nos lastimaron. Que el perdón es la llave que abre las puertas del milagro, y que, al final, todo lo que vivimos es para que nuestro testimonio pueda ser luz para otros. Que cuando Dios habla, Él cumple. Que la túnica de colores es un símbolo, pero el verdadero valor está en mantenernos fieles en el proceso. Si estás escuchando esto y tu corazón se siente pesado, quiero invitarte a que cierres tus ojos, respires profundo y recuerdes, no estás solo, Dios está contigo. Y como José, vos vas a salir adelante. A lo largo de su vida, José jamás permitió que el dolor quebrantara su fe. Cada golpe, cada injusticia, cada abandono, lo acercaba más a Dios. En el silencio de la prisión, en la soledad del pozo, en el desprecio de sus hermanos, él escuchaba la voz del Señor. Y esa voz le decía, «No temas, yo estoy contigo». José es el ejemplo perfecto de que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Cuando el sueño se demora, la paciencia se vuelve una prueba de fe. Pero la fe que no se rinde es la que recibe la bendición. Su historia no termina con la riqueza ni el poder, sino con la reconciliación y el amor restaurado. Cuando sus hermanos temían por sus vidas, él les dijo, «No teman, yo soy José, vuestro hermano. Dios me envió para que ustedes vivan». Y en esas palabras está el secreto de la victoria, entender que Dios puede usar hasta el mal de otros para cumplir su propósito en nuestra vida. Hoy, si estás en el pozo, en la cárcel, en el olvido, recuerda, tu túnica de colores está por ser restaurada. Dios está preparando tu palacio. No pierdas la esperanza. No te rindas. La historia de José es la historia de muchos que, como vos, están caminando en un proceso difícil, pero con un destino glorioso. Confía, porque Dios cumple lo que promete. Sigue creyendo, porque el sueño que Dios te dio, nadie podrá arrebatártelo. Sigue caminando, porque el pozo es solo el inicio, no el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla, a comentarla y a recordar siempre que, en medio de la tormenta, Dios está escribiendo un final glorioso para tu vida.